Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora de la Once Guacha. Les esperamos que hayan preparado sus tecitos, su mate, café para acompañarnos en esta nueva sesión de conversación, donde estamos como siempre con Fernando Castilla, gestora cultural, colaboradora de nuestra fundación, la directora de nuestra fundación, Sonia Montesino, y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Camila Rojas, artista escénica, investigadora y docente especializada en los estudios de la performance y el movimiento. Actualmente además se desempeña como docente en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y en la Escuela de Publicidad del Instituto Profesional Santo Tomás, y además es también colaboradora de nuestra fundación, así que es un gusto tenerte el día de hoy aquí, Camila, con nosotras. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por Sí, aceptar. por comunicarte aquí en esta hora de la once, guacha. Mira, para empezar la conversación simplemente queríamos mostrar uno de tus trabajos para que podamos empezar a conversar y para que además la gente que nos está mirando pueda conocer un poquito del trabajo que tú realizas. Bueno, súper interesante esta apuesta, ¿no? Y a partir de eso yo como que tengo algunas preguntas o interrogantes, digamos, que me gustaría conversar contigo. Bueno, uno tiene que ver con esta idea de género y movimiento, ¿no? Hay todo un debate feminista, ¿no? Respecto a esto, y tú en las artes escénicas y en el trabajo que haces, al parecer has puesto mucho de esto. Eso por un lado. Y por otro lado, una cuestión que llama la atención, como todo este uso de tecnologías, ¿no? Que hay por lo menos en Ecosofía. Sé que en las otras cosas que has hecho, tal vez no tanto, pero aquí está eso. Y también nuevamente el vínculo entre las mujeres y las tecnologías, porque normalmente ya hay como un lugar común, bueno, incluso estadísticas, ya también que lo muestran, que la relación de las mujeres con las tecnologías no es, digamos, demasiado grande ni positiva. Entonces, eso me gustaría. Y por otro lado, también ligar esto con tu trabajo como docente. O sea, cómo se pueden, cómo tú, digamos, trabajas también con tus alumnos o alumnas, digamos, con estas nociones o ideas que yo te estoy planteando. Bueno, gracias por las preguntas, súper interesantes y complejas. Bueno, primero quizás contarles que cuando yo entré a estudiar teatro, entré en el 2005, el primer año me acuerdo que me di cuenta, es que no quiero ser actriz. O sea, el trabajo para mí no estaba relacionado con la construcción de personajes, de contar una historia, sino que inmediatamente lo que me llamó la atención era el trabajo con el cuerpo. Y me acuerdo que fui a ver una obra, yo era que estaba como en primer año de la escuela, un segundo, y la obra se llamaba El Cuarto de Isabela. Era una obra de una compañía belga que vino para Santiago a 1000, y fue una obra que a mí me cambió el paradigma de lo que entendía por teatro, porque era una obra que ponía justamente en el centro lo que ocurría con el cuerpo. Y para mí, cuando lo vi, fue como, este es el tipo de teatro que quiero hacer. O sea, aquí está un vínculo con la relación entre el movimiento, entre el cuerpo, pero también, no en el cuerpo como la danza, en el sentido de que comúnmente se entiende como estos cuerpos estilizados, ¿cierto? Así como súper disciplinados. Sí. Aquí era, o sea, había cuerpos de edades, cuerpos grandes, cuerpos pequeños, había una cosa como muy compleja, y que ahí uno podía entender que el cuerpo es un signo, y que ese signo no te puede separar de ese cuerpo, de lo que significa. Y en ese sentido, creo que el trabajo con el género viene desde esa perspectiva. No es algo que yo he trabajado en términos de la temática, en el sentido de abordarlo como, bueno, voy a trabajar el género como un tema para desarrollar una obra, sino que más bien aparece en el sentido de que está el cuerpo y que no se puede desprender de ese género, ni de ese signo que está manifestándose ahí.
y en ese sentido me parece que el movimiento es como una herramienta bien fundamental para trabajarlo, porque creo que amplifica lo que uno comúnmente podría entender, tal vez desde un prejuicio, el movimiento que corresponde a ciertas determinadas categorías de género. Entonces, por ejemplo, en esta obra de circo que veíamos recién, claro, la técnica que están trabajando ahí es mano a mano, y usualmente en el fondo se entiende, bueno, el hombre tiene que levantar a la mujer, y hay como un cuerpo fuerte que está ahí, y para mí, por ejemplo, ahí era algo súper importante trabajar, bueno, cómo podemos revertir en ciertos momentos esta situación. Evidentemente hay una condición física que no la voy a poner a ella, que es chiquitita, flaquita, abajo, Claro, levantando, claro. o sea, pero ¿en qué medida sí se podrían revertir eso? Entonces, me pasaba que en esta exploración, por ejemplo, como de plantas o de animales, se empezaba, yo creo que, a difundir un poco esa sensación de como tan dividida entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Sí, creo que ahí hay un material en el movimiento donde eso se puede como disolver y que es súper necesario también trabajarlo desde ahí. Ajá. Sí. También pienso que en relación a las tecnologías, creo que ahí hay un tema así que estamos como al debe, las mujeres. Se habla, ¿cierto?, de la brecha digital, Sí, género, es un tema, y que está como bien asociado a las tecnologías desde un punto de vista científico, ¿cierto?, porque las mujeres están claro. no tan adentro ahí, pero también se ha visto en las artes, creo que ahora eso se está revirtiendo. Pero también creo que más que no sea así, creo que tiene que ver con la invisibilización del trabajo de las mujeres que han pertenecido y que han aportado en esos ámbitos, porque han habido mujeres, no sé, pues me imagino como pienso en la Ada Lovelace, no sé si han escuchado hablar de ella, que fue la Ya, no. primera programadora. Ah, ya. Ajá. Sí, la primera programadora que fue una mujer, ella sentó las bases de la programación que se usa ahora, de hecho hay un código que se llama Ada, gracias a ella. O una actriz, por ejemplo, que estuvo en Hollywood y que siempre se le habló ella como, bueno, la actriz, y ella fue la matemática que en el fondo impulsó, no sé, pues el Wi-Fi o el Bluetooth, o sea, sentó esas bases, pero creo que ha habido como una invisibilización histórica de todos los ámbitos, pero creo que la tecnología no se escapa tampoco de eso. Sí, 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 sí. Sí, no tienes Ahí. razón. Sí. También hay un estereotipo ahí, ¿no? Claro, porque como aparecen todos estos estudios sobre las brechas digitales, te fijas, también uno construye el estereotipo como que, bueno, las mujeres entonces no pueden, o no sé, no tienen cabeza, digamos, no tienen cerebro, ya, el hemisferio del cerebro no sé qué no les funciona para eso, ¿no? Exacto. Sí, Y eso yo creo que es totalmente ahí un prejuicio. O sea, a mí igual me gusta pensar las tecnologías no solo como el dispositivo electrónico, ¿no? No pensarlo solo como, bueno, el computador o qué sé yo, el celular, pero si lo pensamos como en la evolución de las tecnologías, siempre han aparecido como esta idea como de extensiones de los cuerpos, yo lo pienso, ¿cierto? Como, no sé, la rueda uno podría pensarlo como la tecnología, claro. la imprenta, no sé, la misma escritura, ¿cierto? Porque en el fondo ya era algo que no te cabía en la memoria y era necesario traducirlo en otro material, entonces aparece la escritura, y está asociado entonces al conocimiento o a la destreza o habilidades que el cuerpo humano por sí solo no puede hacer. E históricamente ese conocimiento, y eso siempre ha estado como delegado en los hombres, como quienes tenían el acceso a la Claro. escritura, el acceso al conocimiento, y ahí creo que tenemos como no sé, hay que hacer un cambio de paradigma de eso, Sí, en sin todos los duda. ámbitos. Y Camila, con respecto a eso, tú dijiste que en el arte también, ¿opinas lo mismo con las mujeres artistas, directoras o creadoras en estos tiempos que ha sido importante la brecha, por ejemplo? Yo creo que está cambiando. Creo ahora que hay cada vez más artistas mujeres que también están siendo reconocidas por su medio, porque creo que toda la historia han existido mujeres que lo han estado haciendo. Lo que pasa es que no han estado reconocidas y no sabemos quizás qué es lo que hacían. Creo que ahora la diferencia, y quizás también las redes sociales y la misma tecnología ha permitido eso, que haya un reconocimiento de pares, de personas que están haciendo eso, y creo que las mujeres también ahí están haciendo cosas súper interesantes, combinándolas con las nuevas tecnologías. Y también porque el arte creo que tiene un espacio que es menos rígido justamente, menos como aquí está el espacio del conocimiento aquí, sino que es una cosa que es mucho más híbrida.
Entonces creo claro. que ahí permite otro tipo de pensamiento que justamente lo que hablabas tú, Sonia, de no pensarlo como, una parte del hemisferio que no tenemos, sino que acá se permite ese otro, no sé, ese otro tipo de pensamiento. Sí, 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 sí. Y eso ahí tú Y también lo... Oh, perdón, es que me llamó la atención como esto que hablaste de la extensión del cuerpo con las tecnologías y justamente en el video que vimos, en el fondo que están estos cuerpos en este como escenografía, en este, digamos, en este teatro, no sé bien cuál era el espacio, pero hay intervención de imágenes, habían sonidos, habían como una serie de artefactos, digamos, que estaban operando en esa puesta en escena. Entonces, no sé si nos podías contar un poquito más de eso, de tu proceso y esta incorporación de esos otros elementos que a veces cuando uno pensamos en teatro o en una obra, no, estamos más acostumbrados a una cosa más clásica, tal vez, o más, como más estructurada o más rígida. Sí. Yo creo que aquí en esta obra en particular había una búsqueda por encontrar de qué manera estos cuerpos que están en vivo, que son orgánicos, se pueden relacionar con esas proyecciones y con todo ese otro lenguaje que podíamos llamar virtual de alguna manera. Y entonces teníamos por un lado el trabajo del mapping, que eran 2 pantallas que estaban así en el fondo, como diagonal, y el mapping lo que permitía era generar perspectivas con ese espacio que era fijo, pero al verlo se podía modificar, entonces a momentos tenía profundidad, se veía el mar y uno podía imaginarse que iba hacia atrás. Eso por un lado como en términos visuales, y en términos sonoros trabajábamos con unos sensores, que originalmente son unos sensores que usan los guitarristas, son unos anillos, y que al mover los dedos cuando tocan empiezan a cambiar parámetros del sonido. Entonces, acá lo que ocurría era que ellos usaban, cuando se movían, usaban este anillo, lo tenían en el pecho, en el esternón, entonces cuando movían y cambiaban los planos del movimiento, cambiaban parámetros del sonido. Entonces, creo que ahí había un intento y un trabajo por tratar de hacer una relación muy clara entre el movimiento, el sonido y la imagen, y cómo eso podía armar un imaginario. Ahora sí creo que, poniéndome crítica también con ese trabajo, pienso que la tecnología también tiene ese problema de que puede quedar como el telón de fondo, y yo creo que ahí también es algo que necesito, por ejemplo, explorar mucho más y trabajar, porque un poco podría uno pensarlo como el teatro antiguo, ¿cierto? Que tenían el telón de fondo. Te puede quedar como los decorados pintados. Claro. Exacto, es lo mismo, exacto. Claro. Y entonces creo que la diferencia es cuando el cuerpo hace sentido por sí solo o cuando cobra otro sentido cuando está con esa imagen. Y yo creo que aquí en algunas escenas creo que eso sí se lograba, que era, por ejemplo, tal vez tú no entendías estos cuerpos que estaban así, pero tal vez al ver atrás, veo naturaleza, mira, me imagino una raíz, me imagino una planta, y empieza a cobrar una nueva relectura del cuerpo en movimiento. Y creo que por ahí hay ciertas pistas, ¿no? de investigación. Sí. Poco relacionado con la dramaturgia del movimiento y todo lo que tiene que ver con la existencia de la dramaturgia, no solamente escénica, sino que también corporal, visual, todo un mundo a explorar los que somos teatreros. Y te quería preguntar otra cosa, Camila, porque tus trabajos, si bien la mayoría están relacionados con la tecnología, con el uso de implementos o sutilezas que son distintas en cada una de las cosas que hemos visto tuyas. En uno de tus trabajos más recientes, que fue un formato de residencias artísticas que me pareció súper interesante, porque también son residencias que no solamente se hacen en Chile con público chileno o público que vive en Chile, sino que también fuera, que se llama Coinspirantes. Ese trabajo, ¿nos podrías contar un poco también de qué se trata? Porque es una exploración también del cuerpo humano en su cotidianidad, de personas que no son actores, actrices, etcétera, y que son utilizados de maneras cotidianas y cosas muy cotidianas, pero de maneras distintas. Y también saber si pudo hacer el proyecto o no este año, porque con todo lo que hemos visto que ha pasado, iban a hacer, para los que nos están escuchando, iban a hacer el proyecto se hizo en Barcelona, en el Grané, que es un gran espacio de residencias catalán, y en Santiago se iba a hacer en el Centro Nave, que es un espacio de residencias artísticas también, y se iba a mostrar ahí. Entonces, que nos cuentes un poquito por esa exploración por el otro lado. Bueno, ese proyecto se llama Coinspirantes, que es un colectivo artístico que codirijo con una bailarina que se llama Loreto Caviedes.
y con ella venimos trabajando juntas desde el 2017. Y bueno, tenemos 2 obras, pero nuestros procesos son largos, son así como de 2 años, de 3 años, va mutando entre la investigación escrita, como de documentación, después como cosas más escénicas y no sé. Pero creo que siempre el foco tiene que ver con el cuerpo que está en el centro y es el soporte de la construcción. Y esa obra que tú mencionas es una investigación que empezamos el año 2018, y que todo partió por una frase, que es de hecho de una feminista y una anarquista, que se llama Emma Goldman, y la frase es: si no puedo bailarlo, no me interesa tu revolución. Entonces, yo tengo un cuadro con esa frase, y yo siempre veía esta frase y decía, oh, algún día quiero hacer una obra con esta frase, está como que me hablaba la frase. Estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí. Y cuando terminamos el primer proyecto con la Loreto, que era Zenith, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces estaba esta frase y dijimos, partamos por ahí. Y inmediatamente a lo que nos motivó la frase es como, bueno, que hay una cosa que está en contradicción, que es la idea de baile y la idea de revolución. ¿Cómo nos imaginamos esto en una puesta en escena? Y inmediatamente se nos vino la idea de que tenía que ser algo participativo, porque está la idea del baile, pero no el baile como una idea de la danza, ¿cierto?, de las bellas artes, sino el baile más cotidiano, más común, que es más transversal, que es un espacio de goce, un espacio de comunidad, colectivo. Y la idea de revolución también tiene algo de eso, o sea, la revolución ocurre en comunidad, ocurre en conjunto, no es una persona sola que puede hacer la revolución, o sea, necesita una comunidad. Colectivo, claro. Exacto. Y entonces de ahí empezó esa idea, y lo que empezamos a hacer fue, empezamos a trabajar con un fondar de investigación, más que de puesta en escena, y lo que ahí queríamos investigar era, bueno, cuáles son las estrategias para hacer una obra participativa en danza. Y eso para nosotras fue bien un tremendo desafío en realidad, porque cómo hacer algo que sea participativo sin que sea dirigido y sin que sea paternalista. Yo como audiencia me cargan las obras participativas, o sea, una obra participativa. A veces son un poco incómodas, hay que decirlo. No, claro. O sea, una sensación de quedarte expuesta, de estar ahí, como que me van a decir qué hacer, y acá ¿cómo hacemos lo contrario? Y entonces la pregunta es como, bueno, pero ¿por qué te interesa lo participativo si te carga? Y creo que hay un valor ahí, hay un valor en poner el foco en la audiencia, en que las personas puedan acceder a una experiencia corporal, de cambiar la percepción del propio cuerpo o de una obra solo porque me estoy moviendo. Y entonces ahí empezamos a investigar y ahí nos encontramos como con 3 tipos de estrategias, que creo que la más central tiene que ver con estos objetos, que nosotras le llamamos los objetos cinéticos, que finalmente eran objetos que se podían usar de forma colectiva, y que inevitablemente al usarlo cambiaba tu percepción del cuerpo, porque por ejemplo uno era unos trajes que tenían velcro, entonces ya usar un traje con velcro inmediatamente te da una sensación de rigidez, de algo raro, incomodidad. Incomodidad, claro, pero además te permitía conectar con otros cuerpos que tenían el velcro, entonces te quedabas pegado con otros cuerpos y se empezaban a armar como unos bloques de cuerpos pegados. Y entonces ahí había una sensación de poder generar ese como cuerpo colectivo. Y nada, bueno, estuvimos ahí en residencia en Nave, y íbamos a mostrar la obra, ya estábamos ahí como, bueno, más que la obra, una especie de work in progress, digamos, de esta investigación, y ahí vino el estallido social. Ya te llegamos. Y eso fue todo. Y después la pandemia, y suma y sigue. Exacto. Así que nada, después nos fuimos al Graner, y ahí fue como, bueno, toda esta investigación más teórica la llevemos a la práctica, y ahí armamos esta primera bajada de obra, donde en el fondo el objetivo ahí fue como todas estas estrategias que tenemos, el objeto cinético, el movimiento, tenemos esta idea de la frase por ahí, cómo unimos todos estos elementos y construimos un viaje donde en el fondo la audiencia vaya pasando por distintos roles, o sea, hay un momento en que son audiencia, en el sentido clásico, de ser simplemente receptora, a cómo de a poco puedo empezar quizás a hacer una pequeña decisión, a ya estar completamente con un traje, vestida y moviéndome por la sala, o sea, como ese viaje. ¿Y te reconciliaste con los procesos participativos después de esta experiencia? Sí. ¿O todavía no?
No, mucho, 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 mucho. Me acuerdo que tuvimos una vez una asesoría con Chalo Tolosa, que es un artista, bueno, chileno y español. Español. Y nos contaba que él trabajaba mucho tiempo con Roger Bernat, que es un director catalán y que también trabaja exclusivamente en las prácticas participativas. Y él siempre decía que cuando iban a hacer estas obras, nunca decían que las obras eran participativas, digamos como en la invitación o en la reseña. Es un Cuando lo engaño. decían, claro, era un engaño, porque si lo decían, la gente no iba a querer ir. Y la gente que sí iba a querer ir, sabiendo que era participativa, no era el público para el cual estaba hecha la obra, porque era la gente, no sé, como Florencia Mesa, que quería estar ahí, y es como, no es esa la audiencia. Claro, qué Entonces, buena. Está muy bueno. Oye, Camila, y te quería llevar a otro proyecto que de hecho lo quería mostrar, tenemos un mini videíto, este proyecto de teatro del sonido, para que después lo podamos retomar y nos puedas contar un poquito más sobre él. Voy a poner aquí. Mientras pone el video la Alejandra, creo que tocaste un tema súper interesante, Camila, que no tiene nada que ver con la obra en sí mismo, pero el tema de los procesos artísticos. Un proceso artístico bien llevado dura 1 o 2 años. Las grandes compañías del mundo hacen esos procesos. Lo que pasa es que en Chile no hemos acostumbrado a hacer procesos artísticos de 1 o 2 meses debido a las formas que se financian los procesos artísticos. Exacto. Entonces, es complejo, o sea, también es algo que quizás más adelante podemos conversar. No estamos haciéndole anuncio a ninguna institución en particular, por si acaso. Qué bonito Otro eso. proyecto participativo. Sí, ¿cómo funciona? Qué bonito eso, teatro del sonido. Sí. Sí, este igual es reforzar lo que dice la un, Fernanda, que agradecemos que los videos ahí los haya subido también Santiago Mila a las redes sociales porque nos permite compartirlo en esta 11 guacha también. Sí, pero no estamos haciendo reclame a ninguna institución en particular. No, Eso por es muy supuesto. importante decirlo. claro, Sobre todo el medio teatral. no, eso habla de la escasez de los recursos para poder registrar las obras. Exacto. Claro, Sí, las obras ahí las registraba en ese caso, Santiago Mil. exacto. Bueno, Sí. Exacto. este colectivo lo dirige el Martín Erazo, que también es el director de La Pato Gallina, y Cristóbal Carvajal. Y fue la primera obra que trabajamos en conjunto. Bueno, la primera obra que trabajamos en realidad como colectivo. Con esta obra nació este colectivo. Y como su nombre lo dice, creo que el acento está justamente en la experiencia sonora. Y la idea de esta obra era hacer un viaje, era una aerolínea, por eso estábamos vestidas, no se nota tanto ahí, pero estábamos vestidas al principio como azafatas, como capilares, la audiencia llegaba, hacía fila, se le entregaba un ticket, hacían como una especie de check-in. Entonces estábamos ahí como en medio de la ciudad, se ponía esta línea aérea, y entraban y la audiencia se ponía en círculo, y nosotros teníamos unos carros con parlantes, y lo que se creaba era un sistema de 5.1 de sonido. Eso quiere decir que es un sistema, ¿cierto?, que viene desde toda la perspectiva, que envuelve, exacto, y la audiencia se le pasaba en ese momento, les pasábamos unos lentes que nosotros le llamábamos los lentes de
los lentes de sonoridad aumentada. Entonces eran unos lentes oscuros nomás, básicamente. Eran esas gafas que salía la gente, ¿no? Que estaban Claro, así como... con unas gafas así con spray nomás, pero le poníamos Un chamullo nomás, un chamullo. Claro. Era divertido porque la gente los veía, o sea, había como toda una magia ahí como de subirse a un avión, había mucha gente que nunca en la vida tampoco se subió a un avión, entonces era loca la experiencia que ocurría, y entonces entraban, se quedaban en este círculo y se ponían los lentes y ahí era un viaje sonoro, a la naturaleza en el fondo. Y que luego terminaban, de hecho, como con un chamán que les hacía tomar algo, y entonces hacían un viaje a los descubiertos, a la identidad, todo. Entonces los íbamos moviendo por distintas estaciones, como en una calle teníamos distintas paradas, y en cada una había como una pequeña escena en relación al sonido y a este viaje hacia la naturaleza. Pero justamente ahí el foco estaba en esa sensorialidad, y en ese espacio también colectivo, yo creo, con la audiencia, o sea, como nosotros como performers, más que lo que nos ocurría a nosotros estábamos al servicio de generarle sonido y una experiencia a la audiencia. Qué bonito. Oye, pero esto era como en La Pintana, leí, era como en poblaciones, digamos, populares, ¿no? Esa función en particular sí, que fue en La Victoria, pero tuvimos otras en distintos lugares. Hicimos también fuera de Santiago, estuvimos también en el GAM, entonces como que lo íbamos adaptando también a distintos formatos. Claro. Y la percepción ahora imposible. No, Sí, no, ahora habría que ver si hay algún tipo de adaptación. Se puede hacer quizás por Zoom. Quizás hacer una traducción sonora, tal vez. Exacto, un Rimini Protocol, que es una compañía que trabaja con esas adaptaciones sonoras que son para cada persona, pero que uno va en colectivo igual descubriendo cada uno desde su propio interior. Y la percepción de las personas y de las comunas, ¿era muy distinta o era parecida? No, súper distinta. O sea, por ejemplo, la experiencia que te contaba de nunca haberse subido a un avión, claro. Acá fue súper fuerte, o sea, como los niños estaban alucinados, o sea, como que sentían que de verdad que estaban entrando en un avión, había como una suspensión del cotidiano también, porque eran estas mismas calles siempre que de repente se transformaban en una fiesta y era muy bonito. Y algo pasaba con las reacciones físicas también, porque ellos cerraban los ojos, tenían, o sea, en el fondo con estos lentes, y ya no se daban cuenta lo que les pasaba a sus cuerpos, pero sus cuerpos estaban llenos de reacciones. Con este sistema 5.1 que les contaba, había una base, ¿cierto?, sonora, por ejemplo, de un bosque, pero ya habían ciertos sonidos que hacían un paneo. Entonces el sonido se movía alrededor de ellos. Claro. Y sobre eso hacíamos sonidos en vivo con unos parlantitos chiquititos, y ponte tú, no sé, pues hacíamos unos bichos, que lo hacíamos con unas tijeras, porque sonaba como bicho, entonces nos acercábamos a la audiencia con estas tijeras, y la gente estaba así como si fueran bichos, ¿no? Entonces era súper interesante lo que pasaba como a nivel corporal y a nivel también del mismo colectivo que estaba ahí. Sí, qué bonito, porque yo lo encuentro muy lindo esto, porque claro, nosotros estamos acostumbrados un poco a lo que decía la Alejandra, ¿no? A esto más convencional, y bueno, y si hay todas estas cosas sonoras o teatro participativo, pero como dentro de una sala, pero esto de que se salga para afuera, habíamos conversado con el Ignacio, la otra vez, con Ignacio, justamente como un poco eso, ¿no? O sea, estas formas que ustedes trabajan y que trabajas tú, Camila, como con las calles, ¿no? Entonces ahora estas calles que ya no, que están vacías, que son calles contaminantes, ¿no? Esta cosa tremenda que estamos viviendo, en realidad para la creación y para el trabajo de ustedes, pucha, es realmente dramático, ¿no? Porque está vedado en el fondo, ¿no? Está cerrado. Sí, lo es súper, súper fuerte. Pero yo tengo la sensación de que creo que el próximo año van a aparecer hartas obras callejeras. Creo que va a ser incluso más viable hacer teatro callejero que en sala, porque en salas es un lugar encerrado, va a estar quizás el teatro en el espacio público va a tomar otra dimensión, otro carácter, porque también va a haber una necesidad súper concreta que es restablecer las confianzas. O sea, uno va caminando ahora en la calle y hay una sensación como de desconfianza, no quiero que me toque, no quiero ver, y creo que el arte ahí cumple un rol fundamental.
Entonces, no sé si sea así, pero tengo la sensación que puede ser que el otro año haya un rebrote de teatro en el espacio público. Sí. Buena observación. Camila, mira, queremos hacerte o preguntarte, digamos, por algo que le preguntamos a todas las personas que toman once con nosotras, ¿ya? ¿Y qué sueño tienes? ¿Ya? Un sueño, varios sueños. ¿Qué sueño tienes tú como mujer creadora, ya como persona, como ciudadana? ¿Ya? Bueno, nada, creo que es una pregunta hermosa. Los sueños, soñar es gratis. Y mi sueño siempre ha sido tener un espacio. Siempre me lo he imaginado fuera de Santiago. Particularmente siempre lo he imaginado en realidad en la cuarta región porque me encanta esa mezcla desierto, playa, valle, toda esa combinación me fascina. Pero tener un espacio de creación, o sea, creo que hay algo acá donde es súper, súper difícil y cómo los procesos se ven también machacados por no tener espacio y por tener que estar postulando constantemente a fondar en este caso, ¿no? Que es la manera de poder financiar espacio. Y en eso se agotan muchos los recursos creativos, porque te demoras mucho, mucho tiempo en poder escribirlo, en adaptarlo a un formato, en un formato que yo diría que es una metodología de investigación de las ciencias, que el arte se ha visto como obligado a entrar en esas mismas metodologías, cuando, Claro. no sé, tiene otro tipo de conocimiento, otro tipo de pensamiento. Y en ese tránsito a estar haciendo eso, muchas veces se desgastan los deseos creativos genuinos, y después no te ganas el proyecto y ahí quedan. Entonces un espacio me encantaría, pero no solo para mí, para yo crear, sino como un espacio de residencia, de poder invitar artistas chilenos de acá, de otras partes. En la poca experiencia que he tenido haciendo residencia, me parece que ahí aparece una cosa que es fundamental, que es la suspensión del espacio cotidiano, porque con la Lore hablábamos cuando nos fuimos, por ejemplo, con Coinspirantes a España. En esas 3 semanas que estuvimos ahí, fuimos mucho más productivas y más creativas que todo un año acá en Chile. O sea, porque no teníamos que hacer nada más, o sea, era despertarse en la mañana, estar en eso, estar todo el día, y como que estabas ahí en el problema, en estar resolviendo, y eso es un lujo para los artistas, lamentablemente. Ese ha sido un sueño que siempre he tenido. Y el otro, que es más de obra, que me encantaría hacer una obra masiva en la Alameda, me encantaría, también quizás aplicando los nuevos medios y las tecnologías, en el sentido de hacer una cosa que sea interactiva, participativa, pero transversal, donde puedan estar niños, adultos mayores, o sea, alguien súper experto en teatro, alguien que tiene idea, o sea, como esa cosa de una comunidad que es transversal, y donde está de nuevo la experiencia corporal. Yo creo que las tecnologías, cuando son cosas interactivas, algo pasa ahí que te invita a moverte sin tener que estar pensando cómo me muevo, qué hago, qué no sé qué, porque estoy reaccionando simplemente a esos estímulos. Entonces me encantaría hacer alguna vez alguna obra así como que tenga ese carácter. Los sueños. Qué bonito. Bello sueño. Sí. Pero Ojalá, sí. ojalá se cumplan, están muy bonitos. Para terminar, te queríamos pedir, y también les pedimos a la mayoría de nuestras invitadas e invitados, un mensaje especial que quieras transmitirnos a nosotras y a todas las personas que te van a ver, escuchar durante este tiempo. Yo quizás quisiera transmitir algo que me viene de lo que les contaba de Coinspirante, de esta idea del baile y revolución, que pienso que por todo lo que pasó, el estallido social, y agarró, ¿cierto?, toda esta fuerza de esta revolución que estaba acá en la calle, y de pronto un día para otro ¡pum!, nos vinimos aquí a encerrar, y pareciera que todo eso desapareció, quedó ahí suspendido, y veo esfuerzos en las redes que se están generando y todo, y tengo la sensación de que ahora esa revolución se sostiene de este espacio privado, íntimo, y que tal vez no es una cosa tan política en el sentido de estar ahí pidiendo, pero es político en términos personales, de cómo me decido relacionar con la gente de mi comunidad, de mi edificio, qué hago con mi basura, cómo me relaciono con mis personas amadas, y creo que ahí hay una dimensión política
que creo que es ahí donde tenemos que estar todas y todos en esa lucha, sosteniendo esa revolución en este espacio íntimo ahora que no nos podemos encontrar, para que tenga sentido todo eso que ocurrió, que tiene fuerza y que sigue estando, y que ahora lo necesitamos más para octubre, para el plebiscito. Importante. Sí. Así no va a ser. Oye, Camila, y antes de cerrar, estoy viendo, parece que tenemos muchos rituales ahora de ir incorporando preguntas a los invitados, a las invitadas. No te puedo dejar de preguntar, digamos, porque estamos en la hora de la 11 guacha, si tú tomas 11, y si tomas 11, ¿qué tomas de 11? Me encanta tomar 11, es mi momento favorito. Y mi 11 favorita, yo creo que son, me gusta que hayan hartas cositas, eso me gusta. Como poder mezclar, así como picotear. Tengo el recuerdo de mi abuela, que vivía en Vallenar, entonces yo la iba a ver, ponte tú, para las vacaciones de invierno, de verano, y ella trabajaba siempre, pero había un día a la semana que ella no trabajaba, y que era el día de la 11, entonces era una 11 especial. Y ese día había de todo, o sea, era como mantequilla, queso, había huevo, había mermelada, o sea, como una sensación de muchas cositas. Y me acordaba de que claro, pues estaban las tazas chicas, no eran los tazones, la taza de claro, té. eran como estas tacitas. Claro. Entonces, me acuerdo que yo iba a la mesa y las tazas estaban así, estaban todas así. Entonces, era una cosa así como era una instalación ahí en la mesa, como todas las cosas. Y bueno, por supuesto lo dulce también. Lo salado y lo dulce tiene que estar en la 11, por eso me gusta. Es como el único momento donde se puede mezclar todo. Y como ir para atrás y adelante, como comer un dulce después salado, después eso me encanta. Es cierto, claro, no tiene secuencia. ¿No? Está todo dispuesto en el mismo momento. Pero eso que tú decías del plato sobre la taza, claro, era muy común y sobre todo era como para que no se enfriara. Claro. Yo también tengo imágenes, digamos, ahora de que lo mostraste, también me acordé. Sí. Claro. Claro, los termos no se usaban tanto, entonces era como, se sirve y ya está, y ahí hay que dejarlo. Claro. Y tomarlo como esté nomás. Exacto. Bueno, Camila, agradecerte que hayas estado el día de hoy con nosotras en esta hora de la 11 guacha. También agradecerle a Fernanda y a Sonia, como siempre, que estamos en este espacio de reflexión, de conversación, y recordarles a todos los que nos están viendo o escuchando que se acuerdan de seguirnos en las redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, tenemos un canal de YouTube, y también, si es que no nos quieren ver, nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal en Spotify. Si buscan La Hora de la 11 Guacha van a poder ver todos nuestros capítulos y poder revivirlos si es que no nos pudieron acompañar en las sesiones en vivo. Así que agradecerte, Camila, muchas gracias, y recordarles también, antes que se me olvide, que pueden dejar sus comentarios al costado del video y también se los vamos a ir contestando, y Camila también, si es que tienen ahí alguna inquietud, también les podrá ir escribiendo para contestarles. Así que agradecerles a todas y todas, y muchas gracias, y nos vemos en una próxima sesión de La Hora de la 11 Guacha. Gracias, Camila. Muchas gracias. Y que sigas creando en pos de tus sueños. Chao, Alejandra. Chao, Sonia. Exacto. Muchas que tus sueños se hagan realidad el próximo año cuando tengamos una nueva constitución. Eso. Muchas gracias a ustedes, chiquillas, por la invitación. Saludos a la gracias.